Dios les bendiga, amados jóvenes. Esperamos que los podcasts anteriores sean de mucha bendición para su vida y les quiero dar la cordialmente bienvenida a nuestro podcast número 5, donde estaremos hablando un tema muy especial y muy lindo acerca de cuidado con las falsedades. Y como texto base nos basamos en el libro de Primera de Timoteo, que fue una de las cartas del apóstol Pablo, que dice en el versículo número 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Realizamos algunas entrevistas a algunos jóvenes de la iglesia y esto fueron lo que respondieron. Y les preguntamos acerca de qué opinaban de la falsedad y qué sabían de la vida de Timoteo. Esperamos que sea de bendición este podcast. Bienvenido. Timoteo era un gran amigo de Pablo, el cual lo conoció en Listra, donde vivía él. Pablo le llama un gran hijo de la fe y también le escribe 2 cartas que se pueden encontrar en la Biblia. También le dedica algunos versículos que están en Hechos. El ejemplo de una persona falsa puede ser cuando alguien va con otra persona y le dice cosas bonitas de ti, pero va con otra persona y dice todo lo contrario, como tu aspecto físico, si tienes bonita letra o que cantas bien, pero en realidad va con otras personas y dice que es todo lo contrario. Eso es ser una persona falsa. Una persona falsa es una persona que se comporta de cierta manera con otra, pero detrás de esa persona se comporta totalmente diferente con los demás. Para mí Timoteo es un personaje muy importante en la Biblia. Timoteo fue el fiel amigo de Pablo. Incluso Pablo le escribe en específico 2 cartas, que son las que nosotros podemos ver en nuestra Biblia, en donde Pablo le da unas órdenes, o le dice de qué modo conducirse ante las demás personas, de qué modo conducirse en su juventud. Y para mí Timoteo es muy importante, ya que, como bien lo acaba de decir, es un ejemplo para los jóvenes, es un ejemplo para la juventud. Y en lo personal me gusta mucho el versículo bíblico donde Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud, sino que sea ejemplo para los creyentes. Y eso lo tomo yo, y también les invito a que cada uno de ustedes lo pueda tomar en su corazón, que nadie tome en poco su juventud, sino que sean ejemplo para los demás, que los demás puedan ver que desde esta edad el Señor los usa, que desde esta edad ustedes aman al Señor, y eso es algo muy especial para mi vida, y también se los comparto y les digo a ustedes que sean ejemplo para los creyentes en su juventud, y que nadie los haga de menos, sino que crean que el Señor los ama y que Él tiene un propósito para sus vidas. Bienvenidos, jóvenes, a este nuevo segmento de podcast que hemos estado grabando y presentando delante de ustedes por medio de nuestro canal de YouTube de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús. Hoy iniciamos un nuevo podcast un nuevo segmento acerca de un joven ejemplar, y estoy aquí con Susi. Bienvenida, Susi. Hoy vamos a estar charlando acerca de lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, y donde le da una serie de instrucciones, ¿verdad? Que platicábamos antes de estar aquí, platicaban acerca de todas esas cosas, palabras que le dio Pablo a Timoteo, y es bien interesante qué instrucciones le da, ¿verdad? Cómo lo consideraba Pablo a Timoteo. Es algo bien maravilloso cómo consideraba. Tal vez iniciando con eso, tal vez platicamos acerca de cómo consideraba Pablo a Timoteo. Lo consideraba como un hijo. Leíamos en el texto de hoy inicial que lo consideraba un hijo para él, y por ello le da todas estas instrucciones y advertencias acerca
quizá en los últimos tiempos en aquella oportunidad, y que ahora para nosotros también se hace con mucha referencia y con mucha aceptación todo lo que le dijo, ¿verdad, hermana Susi? Así es, César, muchas gracias y bendiciones, señorita, joven, hermanos. Pues es muy interesante cómo Pablo consideraba a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que eres un hijo verdadero en la fe, en la gracia y en la misericordia, ¿verdad? Y Pablo tuvo varios asistentes, si así se le podría decir, o amigos cercanos que estuvieron apoyándole en el ministerio, ¿verdad? En las misiones. Y cómo Pablo tuvo esa confianza de enviar a Timoteo. Dice que cuando Pablo conoció a Timoteo, le gustó la fe sincera que veía en su abuela, en su mamá y en él. Sí, es que eso te iba a mencionar, que cuando lo dijo Pablo, tal vez él vio toda la descendencia donde venía Timoteo. Él dijo, pues veniste buena familia, por eso lo hacía. Vamos, tu familia no es ninguna cualquiera, diciéndolo en temas eclesiásticos y de la iglesia, ¿verdad? Porque recordemos lo que le dijo acerca de su abuela, de su madre, y cómo lo consideraba a él a corta edad, porque era muy jovencito Timoteo cuando viene y sigue los viajes de Pablo. Digamos, él le dice, quiero ir contigo. Y eso es lo que nosotros queremos con estos podcasts, con este nuevo segmento para este semestre que tenemos con ustedes, de presentar en YouTube estos programas acerca de la vida y cómo Pablo le da para que sea un joven ejemplar, porque era un joven, y cómo él trabajó al lado de Pablo. Qué maravilloso haber trabajado. Y un puntito ahí, ¿verdad? Cómo la mamá, la abuelita fueron de tanta influencia para esta fe, así como nosotros tenemos que ser de mucha influencia para nuestras generaciones, ¿verdad? Nuestros primos, hijos, hermanos y quienes están cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues Pablo le decía, ¿verdad? En primera de Timoteo, le habla a Timoteo y le dice que tenga mucho cuidado de no tolerar falsas doctrinas. Y también le dice de no prestar atención a fábulas y a genealogías que en ese tiempo se estaban inventando y que eran doctrinas falsas. Ya se manifestaba. Todo esto que miramos hoy no es de ahorita, viene de mucho antes, y el enemigo siempre ataca a la juventud, a todos, ahorita ataca a familias y todo lo que el enemigo puede encontrar lo ataca. Y hablaban acerca de los sentidos, y porque la falsedad, por eso este primer podcast del segmento de Un Joven Ejemplar queremos dirigirlo como en esa falsedad, en el cuidado que debemos de tener en la falsedad que existe hoy en día, y que tenemos que tener mucho cuidado en todo, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en muchas cosas, ¿verdad? Y en ese tiempo en Éfeso, pues la historia nos cuenta que hubieron muchos falsos apóstoles y falsos maestros que estaban enseñando pues falsas doctrinas, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que él tenía que estar despierto para no dejar que ellos siguieran impartiendo sus enseñanzas, pero también tenía que estar dispuesto como a enseñar lo correcto, ¿verdad? Y tú decías que cómo es eso que desde tiempos antiguos estaban el enemigo atacando a la iglesia a través de falsas doctrinas, y podemos pensar en Eva, ¿verdad? En Génesis 3, donde Eva fue engañada por el enemigo. Sí, parte de la falsedad es el engaño, ¿verdad? Que platicamos, cómo viene la falsedad, o el enemigo trata con la falsedad y te engaña, y por eso debemos estar despiertos para que no con esas palabras dulces quizás eso nos quiera convencer. Y en 2 de Corintios 11 dice el apóstol Pablo, le dice que no sean los sentidos extraviados, ¿verdad? Dice, yo tengo miedo de que les pase lo que le pasó a Eva, ¿verdad? De que fueron engañados porque sus sentidos estaban extraviados. Entonces a mí me llama mucho la atención que los sentidos, ¿verdad? Los sentidos son las puertas del alma, y todo lo que nosotros vemos, oímos, incluso hasta lo que tocamos, todo lo que sentimos, pues se va directamente a nuestra alma. Y si estos sentidos están adormecidos y escuchamos cualquier cosa o nos dejamos guiar por cualquier se pueden contaminar. Creo que vamos a eso de lo que escuchamos,
Y tú mencionabas en nuestra plática anterior Ajá. de acerca de la fe, ¿verdad? Que era bien importante, que viene por el oír. Y cómo esa fe que nos podemos escuchar nos puede limpiar y nos puede sanar y nos puede quitar la falsedad que hoy escuchamos en todos lados. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo le decía que tuviera cuidado de no ser engañado. Y también me llamaba la atención que ahí en Corintios le dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay muchos falsos apóstoles que se visten de oveja y hay muchos creyentes que también lamentablemente en ese tiempo actuaban falsamente, ¿verdad? Y a eso creo que también vamos nosotros ahora, ¿verdad? Sí, de vivir en un engaño. Podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí y vivir en una falsedad. Tal vez podamos tener privilegios, pero si nuestra fe no está siendo verdadera, porque eso es lo que le dice al inicio Pablo, un hijo verdadero, en una fe verdadera. Y leíanos también en este capítulo, primer capítulo que estamos leyendo hoy, es acerca de cómo esa falsedad nos puede hacer caer, como cayó Eva, y cómo nosotros podemos ser engañados también al escuchar doctrinas, y no solo doctrinas, sino que ciertas formas de comportamientos que hoy puedo decirte, es que no voy a estar a la moda si no hago esto, si no voy a estar en el ambiente si no hago esto. Toda esa serie de cosas, comportamientos, van a hacer que mi vida se convierta en una falsedad. Y es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando el enemigo engañó a Eva, pues iba bien disfrazado y sus palabras también iban bien disfrazadas, ¿verdad? Enamorar, cuidado. No. También esas palabras, como tú decías, dulces palabras, la engañaron porque había una necesidad en su alma, si así se puede expresar, ¿verdad? Que el enemigo aprovechó y que por eso fue que la logró engañar, ¿verdad? Por eso es tan importante que nuestros sentidos estén atentos a todo eso que estamos viendo, que estamos oyendo, y que busquemos cuál es la sana doctrina, ¿verdad? Porque la sana doctrina, dice la palabra en Tito, creo yo, ¿sí? No, en 1 Timoteo 6, que son las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí en su palabra. Sí. Cuando alguien te quiera enseñar algo que no está en la Biblia, tienes que tener mucho cuidado, y por eso también la palabra dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, incluso cuando digamos un coro, un canto, una alabanza, podemos escudriñarla y discernir cuál es el propósito, qué mensaje tiene. Y no se diga con canciones mundanas, que no tendríamos que estar oyendo, pero a veces vamos en el bus, en la calle, nuestro vecino. Pero nuestros oídos tienen que estar atentos. Tienen que estar bien despiertos para rechazarlo. Y como decía un hermano que escuché una vez, que le pidiéramos al Señor que pusiera como alarmas o puertas en nuestro sentido, que se encendiera la alarma de esto no tiene que entrar porque me va a adormecer y va a ser más fácil. Adormecidos va a ser más fácil que el enemigo nos engañe. Sí, porque los ladrones como roban en las casas, ¿sabes? Cuando todos están dormidos o cuando no hay nadie. Entonces el riesgo que corremos a que nuestros sentidos se adormezcan y que no busquemos al Señor como debe ser, verdadero. Y algo importante es que no desviarnos de la verdad. No debemos desviarnos de la verdad. Y ahora bien, ¿cuál es esa verdad? Nos hacían esa pregunta fuera de cámaras. ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué verdad? Porque dice aquí en el primer capítulo que no se desvíe de la verdad que has escuchado. Pero ¿cuál es la verdad que uno ha escuchado? Yo desde niño recuerdo que yo acepté a Cristo, mi familia vino a Cristo cuando yo tenía alrededor de 4 años y medio, y casi toda mi vida he vivido en el Evangelio y he escuchado muchas verdades del Señor. Pero ¿cuáles son esas verdades? Pues la palabra dice, tu palabra es verdad, le decía el salmista al Señor, ¿verdad? Porque aquí, en esta palabra en la Biblia, que es la verdad, y también por eso dice la palabra, y conoceréis esta verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y una verdad tan grande que yo he experimentado es que Jesús es Dios.
esa es una verdad tremenda. Y la otra, segunda, es la que para mí es importante y me ha cambiado la vida, es que Jesús me ama porque lo dice, y Él lo dijo, porque de tal manera, y el amor con una acción, y esa es la palabra. La palabra no solo es algo que está escrito, sino que es algo que actúa en nosotros, y esa verdad tan grande de que Él me ama, que me escogió y me salvó. Yo solo con esa verdad, yo digo, no, tengo que seguirlo, seguir a mi Señor. Por eso ahora comprendo a los discípulos cuando solo le decía una palabra y Él los traía de una vez, porque hace días leía Lucas y leí esa parte de esa cuando Pedro decide seguirlo, porque el Señor le dice, ahora vea esta verdad que le dice a Pedro, ahora ya no vas a ser pescador, vas a ser pescador de hombres. Le dice una verdad, Pedro. ¿Cuántas verdades Dios te ha hecho directamente? ¿Cuántas verdades te ha hecho directa? Porque hay verdades, digamos, de escritura, y hay verdades que Dios le dice a uno directamente, como esta verdad que le dijo a Pedro. Pedro, tu verdad es ahora que vas a ser pescador de hombres, vas a salvar hombres a través de mi palabra. Eso es algo tan precioso, eso es una verdad tan linda, que para mí es una bendición poder, y está aquí en la palabra del Señor. Por eso es importante que leamos la escritura. Y tocaste ahorita el tema de que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y también en uno de los versículos aquí de primera de Timoteo le dice, este mandamiento te doy, le dice Pablo, ¿verdad? A Timoteo, para que vivas en el propósito de ese mandamiento es el amor, porque dice que esas doctrinas estaban dividiendo también a los miembros de la iglesia, de la iglesia de Éfeso, que había mandado a Timoteo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el hecho de cuidar, no ser engañados, el hecho de estar atentos a la sana doctrina, también nos va a llevar a vivir en ese amor. Y dice, un amor nacido de un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida. Eso es bien profundo, es algo que encierra mucho, y realmente seguimos con esa actitud de amor, ¿verdad? Esa actitud de amor que el Señor está dando, y hace un par de meses en el culto de jóvenes hablamos de ese amor inagotable del Señor, que es el camino más excelente, y que Pablo le dice, mira, Timoteo, vive, en otras palabras diciendo a Timoteo, vive en ese camino del amor, porque ese nunca se va a agotar y ese te va a llevar al Padre. Entonces, todo aquello que nos quiera desviar de ese amor es falso, porque el amor de Dios es verdadero. Y ahorita que decías eso también, cuando leía 2 de Corintios 11:3, que es donde el mismo versículo donde Pablo le dice que tengo miedo que sean engañados como engañaron a Eva. Pero hay una versión que dice que nuestros pensamientos se desvíen de la sinceridad con que deberían de pensar de Cristo. Y porque tú decías ahorita, ¿verdad? Que lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios es. Y entonces también el enemigo, para engañarnos, nos dice, eso no es cierto, eso no es falso. Si Dios te está diciendo que eres un hijo amado, que eres un hijo valorado, el enemigo te empieza a decir lo contrario. Entonces tu corazón ya no está sano para vivir una fe sana o una doctrina sana. Sí, y hablábamos acerca de las instrucciones también. Hemos hablado acerca de las advertencias de lo que es la falsedad, cuidado con la falsedad de doctrinas, de esos comportamientos que nos pueden hacer alejar del Señor, ser cuidadosos de lo que escuchamos. Y tú mencionabas algo acerca del limpio corazón, que es una como instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo, ese limpio corazón. Y yo quiero aprovechar para que nuestro culto de jóvenes de este mes vamos a estar hablando del corazón, y es algo bien precioso lo que el Señor quiere decirnos que debemos de entregar, porque Él nos quiere hacer este corazón, digamos, limpio,
para que vivamos en estas verdades y que podamos ser un joven ejemplar, una señorita ejemplar en tu trabajo, que realmente ame al Señor, que esté siempre así que enamorado del Señor con esta verdad, pero primero hay que tener nuestro corazón limpio. Y lo que decía Susi, digamos, un corazón sano, ¿verdad? Bien interesante esa palabra de corazón limpio, corazón sano. Es bien profundo y es mucho que podríamos hablar acerca del corazón, acerca de esas dos características de sano y limpio. Así es. Y por eso Pablo le daba instrucciones a Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo vas a alcanzar todo eso? Dice, obedece los mandamientos, le dice ahí. Y también le dice, y bueno, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos? Tenemos que conocer su palabra. Joven señorita, tienes que conocer su palabra para obedecer sus mandamientos. ¿Qué dice el Señor de ti? ¿Qué dice el Señor para ti? Eso lo tienes que conocer para poder obedecer, ¿verdad? Y la obediencia nos lleva a la confianza, ¿verdad? De que Dios es o que Dios hará, ¿verdad? Sí, y al mencionar esto de conocer, viene un punto que es reconocer la voz de Dios. ¿Cómo sé? Porque realmente, ¿cómo saber que Dios me está hablando? Y platicábamos acerca de que cuando nuestro Señor Jesús fue tentado y que el enemigo usó hasta palabras bíblicas para ver si lo engañaba, a ver si provocaba en él desobediencia. Pero ¿cómo nosotros tenemos que hacer entonces para reconocer que Dios es la voz de Dios? Y es realmente en eso de que la voz del Señor nunca nos va a apartar del amor. Si nos está haciendo desobedecer a principios bíblicos, si nos está haciendo que hagamos cosas que no están en la Biblia, o desobedecer a nuestros padres, no es la voz de Dios, definitivamente no es la voz de Dios, ¿verdad? Sí, muy importante que tengamos como si se podría decir, como una guía de cómo saber cuál es esa voz, ¿verdad? Si está escrito aquí, si nos ahoría al amor, si nos ahoría a la presencia de Dios, si nuestro corazón siente la presencia de Dios, si eso que estamos oyendo o que nos está tratando de dirigir nos acerca a Dios, nos acerca a su presencia, nos acerca al amor, pues podríamos decir que estamos escuchando la voz de Dios y sobre todo que pueda estar fundamentada en su palabra también, ¿verdad? Sí, y escuchando la prédica en la congregación, ¿verdad? Hablábamos acerca de la soberbia, aprovechando si esa voz nos está haciendo soberbios, no es la voz de Dios, porque la voz de Dios me va a hacer que yo sea humilde, porque Él así lo dice, sean como yo que soy manso y humilde. Entonces así tengo que ser. Entonces, si yo quiero llegar a ser ese joven ejemplar, debo tener las características de Cristo, que los mandamientos, que tú decías, ¿qué mandamientos, verdad? Y primero amémonos, ¿verdad? Amemos al Señor, amémonos nosotros, al prójimo, amemos, porque ese es como que el principio, como que donde va el camino, ¿verdad? Y ahí todo lo demás vamos a tener que verlo, irlo viendo, conociendo, pero el primero creo que es el amor, donde tenemos que encaminarnos. Y otro de los puntos que habla aquí en 1 Timoteo, ¿verdad? Es cuando tú decías el impacto de Pablo, ¿verdad? Con su vida. Cuando Pablo dice todo lo que él era, ¿verdad? Perseguidor de los cristianos, sí, perseguidor de la iglesia. Y le dice, pero yo lo hacía en ignorancia. Pero ¿cómo se titula él, verdad? Perseguidor Pablo, perseguidor de la iglesia. A mí hablábamos que ese pasaje nos está dejando que no hay motivo, no hay excusa para decir yo no puedo servir al Señor o yo no puedo volver al Señor, porque si Pablo siendo perseguidor, el Señor le habló, lo alcanzó y ahora viene y lo convierte y vive, y Pablo ahora dice, pero lo hacía, dice Pablo, por ignorancia. Pero ahora después de eso dice Pablo que él ahora es ejemplo y testimonio de la verdad de Cristo y del Evangelio de Jesucristo. Y por eso, joven y señorita, nosotros queremos hacerte la invitación de que te acerques a la gracia, que te acerques a la misericordia del Señor,
que dejemos toda incredulidad, que dejemos toda ignorancia también, ¿verdad? Porque a veces ignoramos todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios dice de nosotros. Pero Dios quiere transformarte, quiere hacer ese cambio que hizo en Pablo, también lo quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en mi vida, en nuestra vida lo quiere hacer, porque creo que ninguno de nosotros aún hemos llegado a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero entonces te invitamos a que estés atento a no ser engañado, a no vivir en el engaño, a no tener una falsa fe, sino que a buscar como ser un hijo verdadero en gracia y en fe. Sí. Solo acompañamos a la invitación que hace Susi. De verdad, mantengámonos en esa fe, firmes en esa fe, creyendo en el Señor, que todo lo que los vientos de doctrina y todo lo que escuchamos fuera no nos alcance y no nos hagan caer. Los invitamos a que se mantengan firmes en la fe, firmes en obediencia al Señor, y que guardemos sus mandamientos, sus estatutos en el corazón, que podamos vivir y ser ejemplo, porque a eso queremos llegar, ser jóvenes ejemplares. Dios les bendiga, jóvenes, y gracias por acompañarnos en esta conversación acerca de ser un joven ejemplar, capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.